buenas noches. Bienvenidos a su programa Salud del Alma. Pues el día de hoy les doy la bienvenida a una emisión más donde estaremos compartiendo un tema de verdad bastante filosófico, donde vamos a tomar un mundo un poquito diferente, pero vamos a ver cómo la filosofía también la podemos llevar a nuestra salud y sobre todo a nuestra salud del alma, ¿no? Y elegí el día de hoy una oración, unas palabras de uno de los filósofos más grandes, de algunos de los más grandes que han pisado nuestra tierra, y dice así estas palabras: solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Fueron palabras que dio Sócrates y efectivamente, ¿no? Uno de los grandes maestros y filósofos, ¿no? Que cuántos años y todavía sus palabras siguen moviéndonos y sobre todo resonando, vibrándonos, claro. Porque además de todo no se nos hace nada diferente, claro. Sino se nos hace algo así de ¿por qué no lo hemos entendido entonces, no? Y para esta noche, amigos, tengo aquí sentado a mi lado a un gran ser, a un gran compañero, a un gran Gracias. Amigo, ¿no? Además es un hermano, un hermano de la tradición de las lunas, que él es Gabriel, más conocido como Gabo. Sí, es que también decir como Gabriel es así, ¿no? Gabriel, Gabriel Martínez, ¿verdad? Perdón, se me fue ahorita su apellido, perdón. Estaba tan emocionada que era mi hermano, se me fue. Gabriel Martínez Elvira. Él es un acompañante en situaciones de crisis y de crecimiento personal a través de recursos como la psicoterapia gestal, el uso terapéutico del tarot, la terapia floral y la terapia corporal desde el enfoque. Y el día de hoy, amigos, viene a platicar con nosotros un tema de verdad, a mí me apasiona porque exactamente como pensadores tan grandes todavía siguen moviéndonos y siguen dándonos tanta experiencia, tanta enseñanza que nosotros no habíamos visto o nos tapábamos los ojos, ¿no? Claro. Y viene a platicarnos de lo que es la asesoría filosófica. Bienvenido, Gabriel. No, pues muchas gracias por la invitación, Alma, antes que todo. No, claro. Es un gusto siempre compartir algo que no es muy conocido de la filosofía. Exactamente, porque la vemos como lejana, exacto, ¿no? Exacto. Como así como hablar de filosofía es así de, ya me va a aturdir, ¿no? Exactamente. O me va a marear. Exacto, no lo voy a entender, me voy a estar encerrado en una biblioteca, voy a empezar a hablar de una manera incomprensible, claro. Me voy a quedar solo, porque nadie me va a entender por obvias razones, me quedo solo. Y aparte lo vemos como hipioso, exactamente. Como así con un estereotipo muy raro, ¿no? Claro, claro. Que pues para nada, ¿no? La asesoría filosófica, cuéntanos, ¿qué es la asesoría filosófica? Fíjate que la asesoría filosófica es, vamos a ir viendo poco a poco, que la asesoría filosófica, más si quisiera comenzar diciendo que la asesoría filosófica no es más que regresar a los orígenes de la filosofía. Es decir, en los orígenes la filosofía tenía como objetivo principal saber vivir. Wow, imagínate qué palabras tan fuertes, ¿no? Saber vivir, ¿no? Saber vivir. Filosofía, que etimológicamente significa amor a la sabiduría, sabiduría tiene relación con este verbo saber. Entonces la filosofía tenía como principal objetivo el que yo pudiera, a través de un proceso de comprensión personal, de interrelación con el otro y con el universo, saber vivir. Es decir, que la vida tuviera sabor. Saber viene de sabor. Entonces, que la vida tuviera un sabor, no fuera una vida insípida, una vida sin sentido. De hecho, Sócrates decía, ¿no? Entre sus grandes frases, una vida que no es examinada, que no es revisada, no tiene sentido vivirse.
Claro, y qué importante, ¿no? Y cómo Claro. se nos va olvidando, y como dices, Exacto. el que la vida tiene ese sabor, de verdad lo sientes, lo palpas, lo vibras. Para mí, yo siempre he dicho que la vida es una aventura, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos salimos un poco de ese enfoque de lo que es la vida, es una aventura, a saborear lo que estamos Claro. haciendo, entonces entramos como en varios problemas, ¿no? Claro. Y aquí cómo realmente podemos ayudarnos con la asesoría filosófica, ¿no? Ujú. Esto que tú comentas de la vida es una aventura, y la aventura tiene diversos momentos y tiene diversos sabores, ¿no? Exacto. Y la importancia de la filosofía en este proceso de aventura o de saborear la vida reside en que nos ayuda a distinguir los sabores de la vida. Es decir, hay sabores amargos, Claro. todos hemos experimentado Vivido situaciones alguna, amargas, ¿no? claro. Enfermedad, pérdida, frustraciones, rupturas amorosas, etcétera. Ahí Sí, cambió algo el tono, sí. ¿eh? Yo creo que entramos en un tema muy complejo. Entonces, Sí, volvamos a la claro. filosofía. Ok, regresamos a la filosofía. Esos sabores amargos, Sí, ¿no? Que a veces claro. y hasta las expresiones. Pero que a la vez, aunque los pruebes, o sea, por ejemplo, yo en lo particular, Ajá. a mí uno de los sabores que más me encantan es el de limón, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, ¿cómo? Es la amargura, etc. Pero pues, no sé, le encuentras también el Claro. gusto porque es también una parte como de aprendizaje, Exactamente. ¿no? Y cuando lo empiezas a ver así, que es una parte de aprendizaje lo que te está sucediendo, ya te sabe diferente. Claro. ¿no ves? Y este punto que tú contaste es muy interesante porque es saber, valga la redundancia, es saber saborear cada sabor sin excluirlo, sin juzgarlo, sin decir, esto no lo quiero. Si yo me permito saborear la vida, voy a poder contactar con su riqueza. Y entonces, como tú dices, un sabor amargo no va a ser algo que me frustre o me estanque o me haga decir, ya la vida no tiene sentido, sino que me voy a permitir encontrar en la amargura de ese sabor un sentido, que es lo que tú comentas, ¿no? En algún punto podemos encontrar un aprendizaje, una enseñanza en la amargura. Claro, ¿no? Y más que nada darnos cuenta de que esos sabores, la realidad es que es dependiendo cómo tú los degustes, Claro, ¿no? claro. Cómo los vas a hacer, porque igual el picante, etc., ¿no? Pero en nuestra vida, obviamente todas las experiencias que van pasando, todas las situaciones que van pasando día con día, pues obviamente hay que saber saborearlas, como Claro. comentas, y además de todo, pues hay que echarle, si no me gusta ese sabor, pues hay que echarle sal o pimienta, Sí, ¿no? condimentarlo. Pero no quedarte atrapado en eso. Y ahí, ¿cómo es? Porque obviamente, pues nuestros amigos, yo creo que están esperando esa parte de la filosofía, Claro. ¿no? ¿Cómo encontramos ahí la parte de la filosofía? Obviamente yo sé que son unas letras maravillosas, pero tú ahora sí que descríbenos. Bien, entonces como te comentaba, es saborear la vida. Ahora, ¿cómo la filosofía nos puede enseñar a saborear la vida? Bueno, nos permite empezar a saborearla teniendo claro qué es lo que queremos, teniendo claro qué es aquello que necesitamos, teniendo claro en dónde estoy parado, teniendo claro con qué recursos cuento, teniendo claro este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias que muchas veces en la vida no tenemos claro. Es decir, hemos aprendido a andar por la vida sin reflexionar sobre nuestros actos y solamente nos permitimos reflexionar cuando tenemos alguna situación muy crítica. Sí, desafortunadamente, ¿no? Exactamente. Y ya cuando estamos de verdad casi en el hoyo, ¿no? Exactamente. Es cuando reflexionamos Claro. algo. Y la teoría filosófica lo que pretende es desarrollar la habilidad de permitirme estar en continua revisión, no desde una neurosis exagerada en donde me cuido de todo, pero sí en una conciencia del aquí y del ahora. La historia filosófica, como la conocemos hoy, bueno, la historia filosófica es una dinámica, es un movimiento, es una forma de acercarse a la filosofía que tiene relativamente poco tiempo. Es decir, empezó en los años 80 en Alemania. Entonces un filósofo llamado Gerd Achenbach fue el primero que decidió abrir un consultorio filosófico. ¿Cuál era su intención? La intención de este filósofo era
lo que comentábamos, volver al origen, ayudar a las personas a saborear su vida, a encontrar un sentido en donde parecía que no lo había, a ayudarles a resolver esas situaciones en las cuales ellos se encontraban confundidos, no sabían qué hacer, no sabían hacia dónde avanzar. Él dijo, la filosofía tiene elementos que les pueden ayudar a las personas a clarificar, y cuando alguien tiene claro algo, se permite tomar decisiones, y abre su primer consultorio. Estoy hablando de los años 80. De una u otra manera, esto causó un boom en Alemania, y entonces empieza a generar mucha más vinculación con otras personas de otras partes del mundo, crea la Asociación de Filosofía Práctica, y en ese sentido es un movimiento que se empieza a extender. En Latinoamérica en concreto, hay países que tienen más desarrollada esta línea filosófica. Perú, por ejemplo, Argentina, México está empezando en este proceso de aterrizar la filosofía a los ambientes reales, concretos, y en los que la gente vive. Sí, claro, porque de hecho, cuando platicamos de cuál era el tema, porque obviamente tú tienes una variedad de temas que podrías compartir, y que te invito posteriormente a que sigas compartiendo con nosotros. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? La asesoría filosófica. ¿Por qué? Porque dije, realmente es un tema que aquí en México no está tan estudiado. De hecho, yo creo que hay personas que ni siquiera sabían que existía, ¿no? Y cómo poder tomar esa información, ¿no? Y poderla llevar en tu vida, ¿no? Claro. Porque esa es la realidad, ¿no? Porque es un tipo de terapia, donde también puedes ir ayudando a que esas personas se hagan conscientes de su aquí y de su ahora, ¿no? Claro, exactamente. Eso que es bien importante, porque hay una parte que creo que en ocasiones se olvida, y que muchas veces esta orientación filosófica o asesoría filosófica llena. Es decir, estamos acostumbrados, los que estamos involucrados, tú lo sabrás también, en procesos de crecimiento personal, muchas veces experimentamos situaciones en donde la vivencia emotiva es muy intensa, muy profunda, ¿no? Sí. Y muchas veces tendemos a quedarnos en esa experiencia emotiva. En ocasiones falta algo que nos permita aterrizar en conceptos, que nos permita aterrizar en argumentos, que nos permita escribirlo de una manera clara, que nos permita plasmar de una manera ordenada, de una manera racional, las experiencias que vivimos. Y la asesoría filosófica viene a llenar ese vacío, ¿no? A mí me ha tocado en ocasiones, en situaciones terapéuticas, cuando las personas se van dando cuenta a través de ciertas preguntas de algunas cosas que ellos creían eran irrefutables, eran inmutables, que nunca cuestionaron, de repente se dan cuenta de que pueden cuestionarlo. Y muchas veces la expresión de ellos es: yo creí que mi problema era muy grave, y ahorita que estamos platicando y que me ayudaste a clarificar esto, me doy cuenta que no es tan grave. Y eso baja la ansiedad y la angustia de una manera muy significativa. Y ahí te voy a detener tantito, porque vamos a nuestro primer corte. Y amigos, sigan aquí en Salud del Alma. Esto es asesoría filosófica.